En esta revisión de los libros poéticos vamos a comenzar con el libro de Job, y antes de abordar la lectura por completo quiero hacer una breve introducción al libro. Esto con el propósito de que entendamos el propósito del libro, el sentido general, su estructura general, para poder darle un sentido y un orden a los textos que vamos leyendo, y en general para que al ir leyendo podamos tener mayor claridad y tener una mejor comprensión de lo que el libro está tratando de enseñarnos. Así que, en primer lugar, el libro de Job encuentra su nombre en el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es Job, que es quien va a sufrir y quien después va a presentar una serie de canciones que sus amigos van a responder. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El nombre Job es una palabra hebrea que probablemente puede traducirse como enemigo. Esto es muy importante porque Job se va a presentar a sí mismo como enemigo de Dios. En sus discursos, y eso es lo que vamos a ver en la lectura, Job va a llegar a un momento en el que va a decir: para mí Dios se ha hecho mi enemigo. Yo no sé qué le hice, pero Él está enojado conmigo y es mi enemigo. En este sentido, en el libro de Job vamos a encontrar esta idea que después el apóstol Pablo va a desarrollar. Y es esto: hay una enemistad entre Dios y los hombres. Y Job lo va a plantear desde su perspectiva personal. Para Job no es tan importante la enemistad entre Dios y los hombres como el sentido de que esa enemistad que hay entre Dios y los hombres en mi persona se va a convertir en que si Dios es mi enemigo, Dios me está tratando de una manera terrible. Y esta idea va a prevalecer a lo largo de los discursos o de las canciones de Job. Job en un sentido va a decir: Dios es mi enemigo, y en ese mismo sentido yo soy enemigo de Dios. En segundo lugar, ¿en qué época podemos situar la narración del libro de Job? ¿A qué época hace referencia este libro? Esto es un poco más difícil. El libro mismo nos va a dar algunos datos, evidencia interna se le llama, para ubicarlo en el tiempo. Aunque hay varios datos que son importantes de considerar, me parece que el más importante, porque es el que nos da una mayor precisión, aparece en el capítulo 19, Job 19, versículos 23 y 24. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? En esta exclamación, aunque hay muchas cosas que explicar sobre estas líneas, lo que debemos notar es que Job nos muestra su conocimiento de la tecnología de su época para escribir libros. Y lo que él nos muestra es que en su época los libros se escribían en piedra con cincel de hierro y de bronce. Así que el libro de Job corresponde a una época en que prevalecía la escritura en piedra. De esto sí tenemos registros históricos. Los primeros documentos que se han encontrado de este tipo son los documentos sumerios, y van datados aproximadamente entre 4000 3500 años antes de Cristo. Y esto corresponde con el surgimiento de las primeras civilizaciones, los acadios, los sumerios. Y esto también nos da un poco más de luz, pues dentro de esos grupos aparecen también los caldeos. De este grupo de caldeos hay mención también
en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 17, que dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. También es importante recordar que Abraham era un caldeo. Abraham salió de Caldea. Dios le ordena a Abraham salir de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Abraham era un caldeo. Así que esto nos ayuda a ubicar más o menos en qué periodo vivió Job. Y es probable que Job haya vivido en un periodo incluso anterior al de Abraham. Así que antes que Abraham fue Job. Es muy probable que así haya sido. Si esto es así, entonces el documento que tenemos en nuestras manos es un documento mucho más antiguo de lo que creemos. Es muy probable que si tuviésemos que colocar cronológicamente los textos de la Biblia, el primer texto que tendría que aparecer sería Job. Job es el documento más antiguo que tenemos de lo que la Biblia nos presenta. Esto también es importante porque la naturaleza del tema de Job, y es lo que quiero explicar en tercer lugar, ¿cuál es el mensaje y el tema de Job? Bueno, el tema de Job es el tema del bien y el mal en el mundo. ¿Por qué hay cosas malas en el mundo? Y cómo un Dios bueno puede permitir cosas malas en el mundo. Es esta dicotomía de la vida del hombre, esta división que hay en el hombre, división moral, y también esta división en nuestras emociones, en donde las cosas que son buenas me hacen sentir placer, felicidad, bienestar, y las cosas que son malas me hacen sentir terror, miedo, angustia, dolor. Y es de lo que trata el libro de Job, el problema del bien y del mal. Así que en esto, que es el tema del libro, quiero detenerme un poco a considerar esto. Comenzamos los libros poéticos y Dios puso en nuestra Biblia el libro de Job como el primero de los libros poéticos para llamarnos a considerar, en primer lugar, no aquellas cosas que nos causan placer, sino en primer lugar aquellas cosas que nos causan dolor. La historia de Job es la historia de un hombre que va a sufrir horriblemente, un hombre que no va a comprender por qué le están pasando las cosas. Sus amigos tratan de explicarle por qué le pasan las cosas, se equivocan en todo lo que dicen, eso se va a ver en la conclusión del libro. Y en todo esto, en el libro de Job, en un lenguaje poético, nos vamos a acercar al dolor humano. Y esa es una de las primeras realidades de toda la humanidad. Y esto es lo hermoso de este libro, porque Job va a presentar su dolor en canciones y va a mostrarnos por medio de sus canciones todo lo que él siente, y cada una de las experiencias vívidas que él tiene en su alma. Cada ser humano sobre el planeta Tierra las ha experimentado. Él va a decir: Dios me ha abandonado, mis amigos me han abandonado, he perdido la salud, no puedo ni siquiera dormir. Y conforme vayamos avanzando en la lectura, vamos a ir viendo todas esas cosas, y cada uno de aquellos que escuchan este mensaje pueden ponerse en el lugar de este hombre y decir: es verdad, yo soy ese, yo también he pasado noches sin dormir, yo también no entiendo por qué Dios me está haciendo esto, no entiendo por qué pasan estas cosas, ni siquiera puedo respirar. Llegó un momento en el que Job dice también eso: y siento que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces yo mismo no he expresado estas palabras? Y lo hermoso de esto es que
están aquí en la Biblia para darnos la certeza de que Dios escucha aún esas oraciones y Dios no se enoja. Dios tiene una respuesta y es lo maravilloso de este libro, que hay una respuesta al final. En cuarto lugar y por último quiero presentar el bosquejo general. Este libro básicamente está dividido en tres grandes secciones. La primera es una sección en prosa que funciona como introducción y el comienzo general de la historia, que es el capítulo 1 y capítulo 2. En estos se va a narrar en general la historia de Job, cómo era su vida y la gran tragedia que viene sobre él. Después, la segunda sección, que es la más amplia, es la sección que viene en verso. Toda esta sección son canciones y aparece desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, versículo 7, que termina con el último discurso de Job. Capítulo 42, versículo 7. Y la tercera sección vuelve a retomar la narración en prosa y es desde el versículo 7 del capítulo 42 hasta el versículo 17, que es el final del libro. Esta narración en prosa retoma la historia del capítulo 2 y nos muestra la conclusión del libro, en qué termina la vida de Job. Pero toda la parte intermedia, que es la parte sustancial del libro, que son las canciones que se nos van a presentar, a su vez se va a dividir en dos secciones. Entonces tenemos estas tres grandes secciones principales. De la segunda sección vamos a subdividir, que son dos grandes secciones. La primera es un ciclo constante de canciones que van en este orden. Job comienza con una canción y luego uno de sus amigos le responde. Job interviene con otra canción y el siguiente de sus amigos le responde. Luego Job da inicio a otra canción y el último de sus amigos le responde. Si recordamos, 3 de sus amigos se presentaron delante de él. Este ciclo de canciones se va a repetir 3 veces, así que van a ser 3 ciclos de 3 canciones cada uno. Después, en la segunda sección, ya no van a haber estos ciclos, sino que terminan el último canto de Job en este último ciclo, y en esta segunda sección va a comenzar a hablar un cuarto personaje que no sabemos de dónde salió, que se llama Eliú. Este Eliú va a presentar 4 discursos que van a concluir, y al concluir Eliú va a comenzar a hablar Dios. Dios va a presentar también sus propios discursos. Dios va a empezar a cantar en el libro de Job, y en estos él va a presentar también 3 respuestas para Job, que van a ser 3 cantos, y en cada uno de ellos vamos a encontrar cosas preciosas. Yo me siento muy emocionado de poder acercarnos a este libro y ver qué es lo que hay en las canciones de Job y qué es lo que Dios canta cuando le responde a Job y le trae la respuesta a todas sus preguntas. Esta fue la introducción y el esquema general que he podido presentar brevemente. Espero que la lectura del libro de Job sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí. Dios les bendiga.